todos juntos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermoso saber, ¿verdad, hermanos? Me acosté, dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a recibir al reverendo Corte, que va a traer el mensaje de esta tarde. Vamos a orar por el reverendo. Nuestro buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo. Queremos pedirte en esta tarde que lo uses poderosamente, que esta palabra viva y eficaz que has dado, Señor, para alimentar a tu pueblo aquí en Jehová Sabaoth, Padre Santo, y a los que estarán escuchando también este mensaje, también después, Señor, en las redes sociales, Señor, que tú, Señor, también puedas hablar a sus vidas, así como vas a hablar a las de nosotros. Usa a tu siervo, Señor, y que tu Espíritu Santo lo guíe siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, mi amor. Gracias. Pueden sentarse, mis amados hermanos, y vamos a tener el mensaje de esta tarde, mis hermanos, que he intitulado Recordando la política sucia de Absalón. Así se llama el sermón. Recordando la política sucia de Absalón, mis hermanos. El Salmo 3 nos recuerda la política sucia que usó Absalón en contra de su padre, el rey David. Sin duda, la política sucia es uno de los temas más conocidos en la actualidad, pues vemos día con día cómo llegan al poder los gobernantes de muchos países usando métodos fraudulentos o levantando falsos y mentiras contra sus contendientes para asegurar el triunfo de sus campañas electorales. La política sucia siempre ha existido y ha sido usada por los hombres que ambicionan el poder y tratan de obtenerlo a toda costa, aunque para esto tengan que violar todas las reglas de la ética y a veces hasta las leyes de su país. Tristemente, Absalón, el hijo del rey David, después de reconciliarse con su padre, cayó en la tentación de hacerle política sucia. Mis hermanos, Absalón, hermanos, planeó una conspiración contra su propio padre usando la política sucia. Se hizo de carros, caballos y 50 mensajeros para asegurarse de que muchos supieran lo que estaba haciendo. Esa historia se encuentra en 1 de Samuel, el capítulo 15, mis hermanos. Dice el versículo 1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Como ustedes saben, en aquellos tiempos, hermanos, los hombres corrían delante de los reyes para anunciar que el rey iba a venir. Ese es el origen de lo que se llama ahora el correo, porque antes literalmente
se hacía corriendo, ¿verdad? Era correo, era corriendo, iban adelante de los reyes. Así corrió, por ejemplo, Elías delante de uno de los reyes de Israel para anunciar que venía el rey. Y después, pues Juan el Bautista hizo lo mismo con Jesús, preparándole el camino al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, él se hizo de 50 hombres que fueran delante de él. ¿Con qué propósito? Comenzó a ganarse el corazón del pueblo, impidiendo que las personas que tenían problemas llegaran al rey, buscando una solución. Y él mismo los atendía, pero todo lo hacía a espaldas del rey David. O sea, estos correos fueron, hermanos, a avisar que podían ir a Jerusalén a arreglar sus problemas, pero la gente venía buscando al rey David y se encontraban a Absalón en la puerta de Jerusalén. Y Absalón no dejaba que la gente llegara a hablar con el rey, sino él mismo les resolvía sus problemas, y así se iba ganando el corazón del pueblo de Israel, hermanos. Ahí en 2 Samuel 15, del 2 al 6, dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y pues fue lo que hizo el hermano. Se empezó a tomar, en otras palabras, el lugar que le correspondía a su padre. Dice el versículo 5: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, hermanos. Entonces él se puso en otras palabras, a resolver todos los problemas de los israelitas, y no dejaba que fueran hasta el rey, que era el que le correspondía hacer ese trabajo, porque se estaba ganando, hermanos, la confianza, el corazón de todo Israel. Tristemente, en nuestras iglesias suele haber hermanos que se oponen al siervo que Dios ha puesto como pastor, y comienzan a hacer política sucia en su contra, señalando los defectos y fallas del pastor y adoptando una actitud de humildad y espiritualidad que no tienen, para ganar la simpatía del resto de la congregación. Eso lo vemos en muchos lugares. Gracias a Dios que aquí no, pero hay muchas iglesias que pasa eso, hermanos. Que hay hermanos que no están de acuerdo con su pastor y empiezan, hermanos, a hacerle política sucia, a ganarse el corazón de la congregación para poder deshacerse de ese siervo. Después de 4 años de estar ayudando al pueblo a espaldas del rey David, Absalón adquirió una gran fuerza política y muchísimos simpatizantes, y planeó separarse del rey e ir a Hebrón, hermanos, para autoproclamarse el nuevo rey, hermanos. Después de trabajar ahí en la puerta con todos los que llegaban, hermanos, a arreglar algún problema, y él los atendía y todo, decidió irse para Hebrón a proclamarse rey de Israel. Esto lo tenemos allí, hermanos, en 2 de Samuel 15, del 7 al 9. El rey David lo envió en paz, con completa ingenuidad, ya que ignoraba totalmente sus acciones de política sucia y sus malas intenciones. Él vino
le dijo al rey lo siguiente. Dice, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Como ustedes recordarán, hermanos, Absalón se había apartado de su padre porque su hermano Amnón, que era el mayor, el hijo mayor del rey David, había abusado de su hermana Tamar. Había abusado de su hermana Tamar y él estaba muy enojado y mató a su hermano. Como lo mató, pues salió huyendo hacia Siria y allá estuvo mucho tiempo, ¿verdad? Porque el rey pues estaba enojadísimo porque uno de sus hijos había matado al otro de sus hijos, ¿verdad? Entonces duró mucho tiempo, pero finalmente regresó cuando ya se calmaron las cosas. El rey lo volvió a recibir allí en su casa y ahora viene y le dice, pues cuando yo estaba ahí en Siria, yo prometí a Jehová que si él me dejaba regresar contigo a Jerusalén, yo lo iba a servir. Así que te pido que me dejes ir a Hebrón. Y el rey, hermanos, con toda ingenuidad, le dijo, ve en paz, hijo mío, ve y cumple tu voto que le hiciste a Jehová. Absalón recurrió a la mentira al decir que había hecho un voto mientras estuvo en Jesús de Siria de servir a Jehová. Si éste lo regresaba a Jerusalén, pero lo hizo para ganarse la confianza de su padre, el rey David. Siempre los malos actuarán con hipocresía para justificar sus malos hechos, hermanos, y fácilmente mentirán para ganarse la confianza de los demás. Pero nuestro Dios no permitirá que su mentira prevalezca para siempre. Hermano, hermana, nunca mientas a los demás. Recuerda la enseñanza de nuestro Salvador y del apóstol Santiago, que vuestro sí debe ser sí y vuestro no debe ser no. Una vez establecido en Hebrón, Absalón envió a sus mensajeros por todo Israel para proclamarlo rey. Por cierto que Absalón, hermanos, tenía un cabello bien largo, le gustaba tener así un cabello larguísimo. Dice la Biblia que cuando se lo llegaban a cortar, pesaba, ¿viste cuántas libras el cabello que le quitaban? Siempre estaba bien lleno de cabello, hermanos, y pues ese era su, digamos, su orgullo de él, porque también era muy guapo, dice la Biblia, que era muy guapo y con su cabello larguísimo. Entonces él envió, hermanos, a todos sus mensajeros por todas partes, por todas las tribus de Israel, para proclamarlo rey. Dice allí en 2 Samuel 15:10, entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Absalón reina en Hebrón. En otras palabras, se autonombró rey de Israel, ¿verdad? El sonido de la trompeta, mis hermanos, se refiere a la atalaya de cada ciudad de Israel, que tocaría su trompeta al ver venir a los mensajeros de Absalón. Esa era una costumbre en Israel. Había una torre que se llamaba la torre del vigía o del vigilante, ¿no? Y tenía una trompeta ese vigilante, y cuando alguien se acercaba, porque las ciudades eran amuralladas, cuando alguien se acercaba, tocaba la trompeta y había varios sonidos, como hoy en el ejército hay varios sonidos, ¿verdad? Que desde niños aprendemos, ¿no? Cuando hay que hacer descanso o firmes o saludar a la bandera o lo que sea, ¿no? Todas esas toquidos de trompeta
existían también en Israel. Especialmente había un toquido, por ejemplo, cuando se acercaba un enemigo, porque así todo Israel se preparaba para defenderse. Había otro toquido cuando el ejército había tenido una victoria y venían de regreso victoriosos, ¿verdad? Entonces tocaban la trompeta para prepararse y celebrar, hacer una gran fiesta, una gran celebración por la victoria, etc. Entonces en esta ocasión fue que cuando oyera la trompeta gritaran, hermanos, que Absalón era el nuevo rey. Los atalayas siempre tocaban su trompeta cuando alguien se acercaba para que el pueblo se preparara de acuerdo a su sonido para la guerra, para llorar la derrota o para festejar la victoria de los escuadrones de Jehová. Además, Absalón, como buen político, convidó a 200 hombres de Jerusalén para que fueran testigos de su autoproclamación como rey de Israel. Eso lo dice en 2 Samuel 15:11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. O sea que no sabían lo que iba a hacer Absalón, pero fueron invitados, fueron a ser testigos del momento cuando él se declaró el nuevo rey, traicionando a su padre, el rey David. Seguramente para estos hombres fue una gran sorpresa lo hecho por Absalón. Y seguramente hubo entre ellos quienes aceptaron y quienes rechazaron también su necio proceder. Cuando se presente una situación similar en tu vida, hermano, hermana, piensa bien las cosas antes de decidir y pide dirección a Dios. Absalón también invitó a Aitofel Gilonita, que era el consejero del rey David. Aitofel Gilonita era el principal consejero del rey David. Y también a él lo invitó entre esos 200 que vinieron de Jerusalén. Lo invitó para unirse a él y a su conspiración. Y con su presencia de Aitofel, su conspiración se hizo mucho más poderosa, hermano. Esto nos lo dice 2 Samuel 15:12. Dice, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. La conspiración de Absalón, mis hermanos, fue descubierta muy pronto por el rey David, quien reaccionó inmediatamente, mis hermanos. Al ser informado de la conspiración de su hijo Absalón, el rey David ordenó una huida inmediata para evitar un enfrentamiento sangriento con su hijo. Inmediatamente el rey, hermanos, les dijo a todos, vámonos inmediatamente de Jerusalén porque viene Absalón y nos va a matar a todos. Y inmediatamente reaccionó y huyeron, hermanos, el rey David con toda la gente que estaba ahí con él en Jerusalén. En 2 Samuel 15, 13 y 14 dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Qué triste, hermanos. Absalón no solamente traicionó a su padre, pero también vino para exterminarlo, para acabar con su reinado, con su persona, hermanos, y él poder así agarrar más fuerza en el poder político de su nación. El pueblo y la familia real
obedecieron el mandato del rey David, así como las 10 concubinas que dejó para que cuidaran la casa del rey. Eso está en segundo Samuel 15, del 15 al 18. Dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí, tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. También, hermanos, los ereteos y peleteos, que eran los guardas personales del rey David, y 600 geteos le acompañaron. Todos esos eran filisteos. ¿Se acuerdan que en un tiempo el rey David perteneció al ejército filisteo y ganó mucha buena fama y muchos lo querían muchísimo al rey David, hermanos? De manera que cuando ya regresó a Jerusalén, cuando ya fue rey, después que Saúl fue quitado por Dios, muchos de estos cereteos, peleteos y geteos vinieron y se le unieron a él, hermanos, y constituían la guardia personal del rey David. Eso lo dice el versículo 18, dice, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat. Gat era una de las ciudades filisteas, ¿verdad? Iban delante del rey. Entonces, hermanos, David prefirió huir con todos sus hombres que lo cuidaban, con todo su ejército, con todos sus seguidores, su familia y todo, para no enfrentarse con su hijo Absalón, hermanos. Entonces el rey David quiso salvar del compromiso de seguirlo a su amigo Itai Geteo. Itai Geteo fue un súper amigo de David cuando él vivió allá en la ciudad de Gat, hermanos, en Filistea. Itai Geteo, hermanos, era uno de sus mejores amigos. Y él, hermanos, había sido desterrado de Gat por apoyar al rey David. Pero Itai no aceptó la oferta del rey David. Él le decía, quédate en Jerusalén, quédate aquí. Y Itai dijo, no. Y se fue con el rey David, hermanos. Eso está en los versículos 19 al 22. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Fue bien leal Itai Geteo con el rey David, porque él había sido muy bueno también con él. Cuando lo desterraron los filisteos, él lo recibió. La lealtad del pueblo de Israel, la lealtad de la familia del rey David, la lealtad de las 10 concubinas del rey David, la lealtad de los cereteos, la lealtad de los peleteos, la lealtad de los geteos y la lealtad de Itai Geteo y su familia para con el rey David constituyen un ejemplo supremo de lo que tú y yo debemos hacer cuando se da un caso de política sucia. Hermanos, nosotros estamos para apoyar al siervo de Dios. Si él comete errores, mis hermanos,
Dios es el que se va a encargar de llamarlo a cuenta. Pero nosotros tenemos que apoyar siempre, nunca juntarnos a un movimiento contrario a los líderes que Dios ha puesto. La conspiración de Absalón, mis hermanos, causó una gran tristeza al pueblo de Dios y al rey David. Ahí en 2 de Samuel 15, 23 y 30 dice: y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, que está ahí por el río Jordán. Pasaron hacia Transjordania. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Pero por su parte, los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así como todos los levitas, también siguieron al rey David, llevando el arca del pacto de Dios con ellos. Pero el rey David los hizo regresar a Jerusalén con el arca del pacto. Dice el versículo 24, y he aquí también iba Sadoc, que era el sacerdote, el sumo sacerdote, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Había una costumbre, hermanos, en Israel, que cada vez que salían a una guerra, a enfrentarse con algún enemigo, se llevaban con ellos el arca. ¿Se acuerdan que una vez que se enfrentaron con los filisteos la robaron el arca y se la llevaron? Entonces el rey David dijo: no, esta arca debe estar en el lugar donde Dios dijo, en el tabernáculo. Así que regrésense los sacerdotes, los levitas, llévense el arca y pónganla donde debe estar. Así, la costumbre de llevar por todas partes el arca del pacto fue corregida por el rey David y se dejó donde siempre tenía que estar, en el tabernáculo o santuario de Dios. El rey David entonces, mis hermanos, se aseguró de estar informado sobre todo lo que su hijo Absalón planeaba hacer. Al enterarse de la traición de su consejero Ahitofel, el rey David pidió a Dios que entorpeciera los consejos que Ahitofel daría a su hijo Absalón. Versículo 31 dice: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Dios contestó su oración, mis hermanos, en lo alto del monte de los olivos, donde encontró a otro de sus consejeros, Husai Arquita, a quien encargó que se pusiera las órdenes de Absalón y se dedicara a nulificar el consejo de Ahitofel. En 2 Samuel 15, 32 al 34 dice: cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios,
He aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he servido o he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Hermanos, el rey David animó a Usai para que le informara lo que iba a pasar allá, hermanos, en Jerusalén. Dice, no estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y le pidió que le informaran todo lo que sucediera por medio de Ahimaas, el hijo del sacerdote Sadoc, y Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Versículos 36 y 37 dice, y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Ahora, así termina este capítulo, hermanos. Pero después la Biblia nos enseña cómo finalmente tuvieron que enfrentarse el ejército de David con el ejército de Absalón, hermanos. Tuvieron que enfrentarse. Y saben lo que pasó, hermanos, que la batalla se llevó a cabo en el bosque de Efraín, que era un bosque que tenía muchísimos árboles, tenía tantos árboles que dice la Biblia que al entrar allí los ejércitos y todo, fueron más los que murieron por los árboles que había que por los que fueron, digamos, matados a espada. Muchos se estrellaron con los árboles, yo no sé cómo pasó, ¿verdad? Pero se murieron muchos. Y en lo particular, Absalón, hermanos, que tenía su cabello tan largo, recordarán ustedes, que se montó en un mulo, iba montado en un mulo, iba corriendo con su mulo y se enredó en una gran encina que había ahí en el bosque de Efraín. Quedó, hermanos, colgado de sus cabellos se enredaron en aquella encina, mis hermanos. Y entonces uno de los siervos del rey David lo vio y le fue a avisar a Joab, que era el general del ejército de David. Le dijo, Absalón está ahí colgado en un árbol. Y dice, ¿por qué no lo mataste? Le dijo, ¿por qué no lo mataste? Mátalo. No, dice, porque yo vi cuando el rey David dijo que atacaran, pero que respetaran la vida de su hijo. Prohibió que lo matáramos a su hijo. Entonces fue Joab, hermanos, y él personalmente lo mató. Le enterró, dice que unos dardos en su corazón, hermanos, 2 dardos le metió, y luego todos sus siervos le clavaron, hermanos, sus lanzas. Bajaron el cuerpo de aquel árbol, hermanos, y le empezaron a aventar piedras al cuerpo hasta que quedó un cerro de piedras. Un cerro hicieron así, de tanta piedra quedó enterrado ahí, entre tanta piedra, hermanos, y así fue el fin de Absalón, de este hombre, hermanos, que actuó mal, ¿verdad? Fue entonces, hermanos, cuando el rey David escribió el Salmo 3. O sea, después de saber toda esta historia que les acabo de contar, hermanos, cobra mucho más significado lo que dice David en el Salmo 3. Vean ustedes, lo vamos a leer todos juntos, ¿verdad? El Salmo 3, hermanos. Dice, todos juntos, dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios,
Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vean ustedes, fue cuando escribió este salmo para pedir el auxilio de Dios, hermanos, porque su hijo, hermanos, se había levantado en contra de él, hermanos, en contra de él, ¿verdad? Pero vemos cómo cuando se hace política sucia, hermanos, nunca se llegará a un buen fin, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos rectos, que hagamos las cosas de acuerdo siempre a su bendita voluntad.